Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 111. Oremos. Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, imitando las costumbres abominables de las naciones a las que Yahvé quitó el país para dárselo a Israel. Volvió a edificar los santuarios altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó altares a los Baales, hizo troncos sagrados. Se postró ante todo el ejército de los cielos y les sirvió. Construyó también altares en la casa de Yahvé, de la que Yahvé había dicho: en Jerusalén estará mi nombre para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios de la casa de Yahvé y sacrificó a sus hijos por el fuego en el valle de Ben Hinnom. Practicó la adivinanza, la magia y la hechicería. Estableció espiritistas y adivinos, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera. Colocó el ídolo que había fabricado en la casa de Yahvé, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, que he elegido entre las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y no apartaré más el pie de Israel de sobre la tierra que di a sus padres, con tal que procuren hacer según todo lo que les he mandado, según toda la ley, los decretos y las normas ordenadas por Moisés. Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males que las naciones que Yahvé había exterminado delante de los hijos de Israel. Habló Yahvé a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Entonces Yahvé hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asur, que apresaron a Manasés con ganchos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando se vio en angustia, quiso aplacar a Yahvé su Dios, humillándose profundamente en presencia del Dios de sus padres. Rezó a él y Dios accedió, escuchó su oración y le concedió que volviera a Jerusalén y reinara nuevamente. Entonces supo Manasés que solo Yahvé es Dios. Después de esto, edificó la muralla exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el torrente hasta la entrada de la puerta de los peces, cercando el Ofel, y la llevó a gran altura. Puso también jefes del ejército en todas las plazas fuertes de Judá. Quitó de la casa de Yahvé todos los dioses extraños, el ídolo y todos los altares que había construido en el cerro de la casa de Yahvé y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reedificó el altar de Yahvé y ofreció sacrificios de comunión y de alabanza, y mandó a Judá que sirvieran a Yahvé, el Dios de Israel. El pueblo aún ofrecía sacrificios en los lugares altos, pero nada más que a Yahvé. Los demás hechos de Manasés, su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Yahvé, Dios de Israel, se encuentra en los hechos de los reyes de Israel. Asimismo su oración y cómo fue escuchada, y todos sus pecados y apostasia. Los sitios en que edificó santuarios altos y levantó troncos sagrados e ídolos antes que hacer penitencia, están escritos en los hechos de Josai. Se acostó Manasés con sus padres y los sepultaron en el huerto de su casa. En su lugar reinó su hijo Amón. Amón tenía 22 años cuando empezó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, como lo había hecho su padre Manasés, y sirvió a todos los ídolos que había hecho, pero no se humilló delante de Yahvé como lo había hecho su padre Manasés. Al contrario, Amón cometió aún más pecados. Sus servidores conspiraron contra él y le dieron muerte en su casa, pero el pueblo mató a todos los conspiradores y proclamó rey en su lugar a su hijo Josías. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que era bueno a los ojos de Yahvé, siguiendo los caminos de su padre David, sin apartarse de ellos de ninguna manera. El año 8 de su reinado, siendo todavía joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Y en el año 12 comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén, los santuarios altos, de los troncos sagrados, de las estatuas y de los ídolos fundidos. Derribaron en su presencia los altares de los Baales y las piedras paradas que había sobre ellos, y rompió los troncos sagrados, las imágenes y los ídolos fundidos, reduciéndolos a polvo, que esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de
sus sacerdotes sobre sus altares y purificó a Judá y a Jerusalén, en las ciudades de Manasés, de Efraín y de Simeón, y hasta en Neftalí y en los territorios asoleados que las rodeaban. Derribó los altares, demolió los troncos sagrados y las estatuas, y las redujo a polvo, y destruyó las piedras paradas en toda la tierra de Israel. Después regresó a Jerusalén, el año 18 de su reinado, con el fin de purificar el país y la casa. Mandó a Safán, hijo de Asalías, a Masías, comandante de la ciudad, y a Joaj, hijo de Joahaz, heraldo, que reparase la casa de Yahvé su Dios. Fueron pues donde el sumo sacerdote Elquías y le entregaron el dinero traído a la casa de Dios, es decir, todo lo que los levitas y porteros habían recibido de Manasés y de Efraín y de todo el resto de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Lo pusieron en manos de los que hacían el trabajo, los encargados de la casa de Yahvé, y estos se lo dieron a los obreros para restaurar y reparar la casa. Lo dieron a los carpinteros y obreros de la construcción para comprar piedras de cantera y madera para las vigas y la armazón de los edificios destruidos por los reyes de Judá. Estos trabajaban permanentemente en la obra. Estaban bajo la vigilancia de Yahat y Abdías, levitas de los hijos de Merari y de Zacarías, y Mesulam de los hijos de los Queatitas, que los dirigían, y de otros levitas, todos ellos maestros en tocar instrumentos de música. También dirigían a los peones de carga y a todos los que trabajaban en la obra en los distintos servicios. Entre los levitas había además escribas, notarios y porteros. Cuando estaban sacando el dinero traído de la casa de Yahvé, el sacerdote Elquías encontró el libro de la ley de Yahvé dada a Moisés. Tomó la palabra y dijo al secretario Safán: he encontrado el libro de la ley en la casa de Yahvé. Y Elquías entregó el libro a Safán. Safán llevó el libro al rey y le rindió cuentas diciendo: tus servidores están haciendo todo lo que les ha sido encargado. Han fundido el dinero traído a la casa de Yahvé y lo han entregado a los encargados y a los que trabajan en la obra. Luego el secretario Safán anunció al rey: el sacerdote Elquías me ha entregado un libro. Y Safán leyó una parte del dicho libro en presencia del rey. Cuando el rey escuchó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y ordenó a Elquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Mica, a Safán el secretario, y a Asaías, servidor del rey: vayan, consulten a Yahvé por mí y por el resto de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que ha sido encontrado. Seguramente Yahvé está muy enojado contra nosotros, pues nuestros padres no han guardado la palabra de Yahvé y no han obrado conforme a todo lo escrito en este libro. Elquías y los enviados del rey fueron donde la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Joquehat, hijo de Hasra, encargado del vestuario. Ella vivía en Jerusalén, en la ciudad nueva. Ellos le hablaron conforme a lo indicado, y ella respondió: escuchen la palabra que dirige Yahvé a ese hombre que los ha enviado a mí. Así habla Yahvé: voy a traer la desgracia sobre este lugar y sobre sus habitantes, conforme a todas las maldiciones escritas en el libro que se ha leído delante del rey de Judá. Ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todas las obras de sus manos. Y por eso mi cólera se ha derramado sobre este lugar y no se apagará. Y al rey de Judá, que los ha enviado para consultar a Yahvé, le dirán: así dice Yahvé, Dios de Israel, acerca de las palabras que has oído. Tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Dios. Al oír mis palabras contra este lugar y sus habitantes, te has humillado ante mí, has rasgado tus vestidos y has llorado ante mí. Por eso yo, a mi vez, he oído palabra de Yahvé. Voy a reunirte con tus padres y serás recibido en paz en tu sepulcro. Y no verán tus ojos ninguno de los males que voy a traer sobre este lugar y sus habitantes. Ellos llevaron la respuesta al rey. Entonces el rey envió un mensajero para reunir a todos los jefes de Judá y de Jerusalén. Subió el rey a la casa de Yahvé con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza que había sido encontrado en la casa de Yahvé. El rey se mantuvo de pie sobre su estrado y celebró la alianza en presencia de Yahvé, tomando el
compromiso de caminar tras Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo su corazón y con toda su alma, cumpliendo las palabras de la alianza escritas en aquel libro. Hizo que se adherieran a la alianza cuantos se hallaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén tuvieron que actuar de acuerdo con la alianza de Dios, el Dios de sus padres. Josías hizo desaparecer todas las abominaciones de las provincias en que vivían los hijos de Israel, y obligó a todos los que se encontraban en Jerusalén a servir a Yahvé su Dios, y mientras él vivió no se apartaron más de Yahvé, el Dios de sus padres. Josías celebró una Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Inmolaron la Pascua el día 14 del primer mes, estableció a los sacerdotes en sus funciones y les dio ánimo para servir en la casa de Yahvé. Dijo a los levitas que enseñan a todo Israel y están consagrados a Yahvé: pongan el arca santa en la casa que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, porque ya no habrán de llevarla en los hombros. Ahora sirvan a Yahvé nuestro Dios y a Israel su pueblo. Estén preparados según las casas paternas y las clases de ustedes conforme a lo escrito por David, rey de Israel, y lo escrito por su hijo Salomón. Ocupen el sitio que les corresponde en el santuario según los grupos de las casas paternas y el orden establecido en la tribu de Leví, para estar a disposición de sus hermanos, la gente del pueblo. Luego inmolen la Pascua, santifíquense y prepárenla para sus hermanos cumpliendo la orden de Yahvé dada por medio de Moisés. Josías reservó para la gente del pueblo corderos y cabritos en número de 30,000, todos ellos como víctimas pascuales, para cuantos se hallaban presentes, y 3,000 bueyes, todo ello de la hacienda del rey. También sus jefes reservaron ofrendas voluntarias para el pueblo, los sacerdotes y los levitas. Los intendentes de la casa de Dios, Elquías, Zacarías y Jehiel, dieron a los sacerdotes 2,600 ovejas y 300 bueyes. Cononías, Semaías y Natanael su hermano, y Hasabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, reservaron para los levitas 5,000 corderos pascuales y 500 bueyes. Preparando así el servicio, los sacerdotes ocuparon sus puestos, lo mismo los levitas según sus clases conforme a la orden del rey. Se inmolaron víctimas pascuales, y mientras los sacerdotes por su propia mano rociaban con la sangre, los levitas las degollaban. Apartaban lo destinado al holocausto para darlo al pueblo, repartido según las secciones de sus casas paternas, a fin de que lo ofrecieran a Yahvé conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Lo mismo se hizo con los bueyes. Asaron la Pascua al fuego según el ritual. Cocieron las cosas sagradas en ollas, calderas y cazuelas, y las repartieron con rapidez entre la gente del pueblo. Después prepararon la Pascua para sí y los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en ofrecer holocausto y grasas. Por eso los levitas la prepararon para sí y para los sacerdotes, hijos de Aarón. También los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto conforme a lo dispuesto por David, Asaf, Emán y Jedutún, vidente del rey. Lo mismo los porteros, cada uno en su puerta. No tenían necesidad de retirarse de su servicio, porque sus hermanos los levitas se lo prepararon todo. De esa manera se organizó aquel día todo el servicio de Yahvé para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos sobre el altar de Yahvé, según la orden del rey Josías. Los hijos de Israel que se encontraban allí celebraron en este tiempo la Pascua y también la fiesta de los ázimos durante 7 días. No se había celebrado Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel, y ningún rey de Israel celebró una Pascua como la que celebraron Josías, los sacerdotes y los levitas, todo Judá e Israel, que allí se hallaban presentes, y los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró el año 18 del reinado de Josías. Después de todo esto, cuando Josías había reparado la casa de Yahvé, subió Neco, rey de Egipto, para combatir en Carquemis, junto al Éufrates. Josías le salió al encuentro. Neco le mandó mensajeros para decirle: ¿qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? No he venido hoy contra ti, sino contra otro, con el cual estoy en guerra.
y Dios me ha mandado que me apresure. Deja de oponerte a Dios, que está conmigo, no sea que Él te destruya. Pero Josías no se apartó de él, pues estaba decidido a darle batalla, y no escuchó las palabras de Neco que venían de boca de Dios, y avanzó para librar batalla en la llanura de Megiddo. Los arqueros tiraron contra el rey Josías, y dijo el rey a sus servidores: llévenme fuera, pues estoy gravemente herido. Sus servidores lo sacaron del carro, y pasándolo a otro carro que tenían, lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Fue sepultado en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Jeremías compuso un canto fúnebre sobre Josías, y todos los cantores y cantoras hablan todavía hoy de Josías en sus cantos fúnebres, lo cual se ha hecho costumbre en Israel. Están escritos entre las lamentaciones. Lo demás referente a Josías y todo lo bueno que hizo de acuerdo con la ley de Yahvé y sus hechos del comienzo al fin están escritos en los libros de los reyes de Israel y de Judá. El pueblo del país tomó a Joacab, hijo de Josías, para proclamarlo rey de Jerusalén en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El rey de Egipto destruyó en Jerusalén e impuso al país una contribución de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. El rey de Egipto proclamó rey de Judá y de Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás, cambiándole el nombre por el de Joaquim. Y a Joacás su hermano lo llevó preso a Egipto. Joaquim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé su Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a atacarlo y lo ató con cadenas de bronce para conducirlo a Babilonia. Nabucodonosor llevó también a Babilonia los objetos de la casa de Yahvé que depositó en su santuario en Babilonia. Lo demás referente a Joaquim, las maldades que cometió y todo lo que le sucedió está escrito en los libros de los reyes de Israel y de Judá. En su lugar reinó su hijo Joaquim. Joaquim tenía 18 años cuando empezó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babilonia juntamente con los objetos más preciosos de la casa de Yahvé y puso por rey en Judá y Jerusalén a Sedecías, hermano de su padre. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé su Dios y no se humilló ante el profeta Jeremías que le hablaba en nombre de Yahvé. También él se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar por Dios, se porfió y se obstinó en su corazón, en vez de volverse a Yahvé su Dios de Israel. Del mismo modo, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según todas las costumbres abominables de las naciones paganas y mancharon la casa de Yahvé que él se había consagrado en Jerusalén. Yahvé, el Dios de sus padres, les enviaba desde el principio avisos por medio de mensajeros porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos maltrataron a los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se burlaron de sus profetas, hasta que estalló la ira de Yahvé contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espadas a los mejores hasta dentro de su santuario, sin perdonar a joven ni a virgen, a viejo ni a canoso, a todos los entregó Dios en su mano. Todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros del rey y de sus jefes, todo se los llevó a Babilonia. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos los objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada, los llevó prisioneros a Babilonia, donde fueron esclavos de él y de sus hijos hasta que se estableciera el reino de los persas. Así se cumplió la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, hasta que el país haya pagado sus sábados, quedará desolado y descansará todos los días hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé, dicha por boca de Jeremías, Yahvé movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó comunicar de palabra
tierra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año, si se puede.